Un pedido inquietante. Era una tarde de invierno fría y gris cuando me asignaron el pedido. La ciudad estaba más vacía de lo normal, la lluvia caía con fuerza y las calles parecían desmoronarse bajo el peso de las nubes. Me habían dado una dirección lejana, en las afueras, cerca del borde de la ciudad, un lugar donde las casas parecían más dispersas y olvidadas por el tiempo. El GPS me llevó por calles que ya no reconocía, alejándome más y más de la zona que solía recorrer a diario. El tráfico era escaso y mientras avanzaba sentí una extraña calma, una sensación de vacío que me inquietaba un poco. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera desacelerado, como si el ritmo de la ciudad hubiera dejado de existir fuera de los límites de mi motocicleta. Finalmente llegué a una casa aislada al final de un camino de tierra, rodeada de árboles altos que parecían protegerla de la vista. La casa era antigua, de un color apagado, con las ventanas parcialmente cerradas por cortinas gruesas y el jardín sin cuidado. La puerta de entrada era de madera oscura, desgastada, con el timbre oxidado a un lado. Parecía una casa que llevaba años cerrada al mundo, y una sensación incómoda se apoderó de mí al acercarme. No era solo la apariencia de la casa lo que me ponía nervioso, sino el hecho de que no había vehículos estacionados ni rastro de vida en los alrededores. Toqué la puerta. El sonido resonó en el aire quieto, cortando el silencio que parecía envolver la casa. Unos segundos después, escuché unos pasos arrastrados al otro lado de la puerta, como si alguien estuviera moviéndose lentamente, sin prisa. Mi mente ya comenzaba a buscar excusas para irme, pero antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de aspecto sombrío. Su rostro, pálido y marcado por el paso del tiempo, me miraba sin expresión alguna. «¿Qué necesitas?», preguntó con una voz que parecía más una sombra que una palabra. Me sorprendió lo poco amistosa que era, pero intenté mantener la compostura. «Hola, soy el repartidor. Tengo un pedido para usted». La mujer no dijo nada durante unos largos segundos. Me observaba fijamente, como si me estuviera evaluando, buscando algo en mi rostro. Luego, finalmente, hizo un gesto con la mano, invitándome a pasar. Lo hice sin pensarlo mucho, sobrepasando esa sensación extraña que ya se estaba convirtiendo en incomodidad. La casa por dentro no era mejor que por fuera. Las paredes tenían manchas de humedad y el aire estaba cargado, pesado. Los muebles, viejos y cubiertos de polvo, estaban desordenados, como si la vida en ese lugar se hubiera detenido hacía años. No podía ver mucho, pero en el pasillo que se extendía ante mí pude notar una puerta entreabierta al fondo. No la había visto al principio, pero ahora que estaba adentro, algo en esa puerta me llamó la atención. Estaba oscura, como si alguien intentara ocultar algo. La mujer me condujo hasta una mesa en la sala y señaló un rincón de la habitación. «Deja el pedido allí», dijo sin emoción. Su voz era tan fría que me hizo sentir incómodo. Puse la caja sobre la mesa y, mientras me giraba para irme, noté algo extraño en el ambiente. Fue como un susurro o tal vez un eco, algo que parecía provenir de la habitación al final del pasillo. Un sonido bajo, como un llanto apagado, algo que no podía identificar con certeza. Me quedé inmóvil, sintiendo que la atmósfera de la casa comenzaba a cambiar, como si las sombras se alargaran a mi alrededor. La mujer me observaba en silencio, y algo en su mirada me hizo pensar que estaba esperando algo que no entendía. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuché nuevamente el llanto, esta vez más claro. «¿Está alguien más en la casa?», pregunté sin pensar. La mujer no respondió de inmediato, pero su rostro se endureció. Por un instante, vi una sombra de preocupación cruzar sus ojos. Luego, con un movimiento lento, casi imperceptible, señaló la puerta al fondo del pasillo. «No es nada, solo un niño, está jugando», dijo con voz tensa. Pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Un niño que lloraba de esa forma? Lo que me llamó la atención aún más fue lo que dijo a continuación. «Puedes irte ahora, el pedido está entregado». Pero mis pies no se movieron. Algo no encajaba. Mi curiosidad, ya desbordada, me llevó a dar un paso hacia la puerta al final del pasillo. La mujer me miraba fijamente, y aunque intentaba mantener la calma, su mirada me decía que no debía ir allí. El llanto aumentó, más fuerte, más desesperado, hasta que no pude resistirlo más. Abrí la puerta, y lo que vi, lo que encontré en esa habitación me heló la sangre.
La puerta crujió al abrirse y al otro lado el aire parecía más denso, como si estuviera atrapado en una espesa niebla. Al principio no pude ver nada. La luz en la habitación era tenue y los muebles, cubiertos de polvo, daban la sensación de que nadie había tocado esa habitación en años. Sin embargo, al fondo pude distinguir una figura pequeña y encorvada, de rodillas sobre el suelo. El llanto, ahora más fuerte, parecía provenir de esa figura. Era el llanto de un niño, agudo, incontrolable, pero extraño al mismo tiempo. Algo no estaba bien. El sonido era como una mezcla entre desesperación y algo más, algo que no lograba identificar. La criatura no se movía. Su cuerpo permanecía tenso, como si estuviera atrapado en una pose antinatural. Me acerqué con pasos lentos, casi sin aliento, mientras la imagen frente a mí comenzaba a tomar forma. Al principio pensaba que era un niño, aunque el tamaño de su cuerpo parecía desproporcionado. A medida que me acercaba, comencé a notar detalles inquietantes. Su piel estaba pálida, demasiado pálida, y sus ropas, rasgadas y sucias, no eran las de un niño que juega, sino las de alguien que lleva mucho tiempo sin atención. El niño, o lo que fuera, levantó la cabeza lentamente, y sus ojos, grandes y vacíos, me miraron fijamente. Su rostro era una mezcla de desesperación y algo más. No podía apartar la mirada, como si esos ojos tuvieran una fuerza magnética que me mantenía en su lugar. Y fue entonces cuando vi lo que no quería ver. En su cuello, justo debajo de la barbilla, había marcas rojas y viejas, que se parecían a las de un estrangulamiento. No eran heridas recientes, pero sí evidentes, como si alguien hubiera intentado arrancarle la vida hace mucho tiempo. El niño comenzó a reír, pero no era una risa infantil, inocente. Era una risa rota, vacía, como si todo lo que alguna vez le dio alegría hubiera desaparecido de su ser. El sonido me perforó los oídos y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. El terror se apoderaba de mí, y una presión en mi pecho me hizo sentir que no podía respirar. De repente la mujer apareció detrás de mí, en el umbral de la puerta. No dijo una palabra, solo me miraba con una calma inquietante, pero en sus ojos pude ver una pequeña chispa de algo más, algo que ni siquiera sabía cómo describir. Era como si me estuviera observando con una mezcla de arrepentimiento y satisfacción. Lo sabía, susurró finalmente. Su voz era suave, pero cargada de una tristeza profunda. Nadie debería haberlo encontrado, nadie debía saberlo. El niño, al escucharla, comenzó a moverse. Lentamente, levantó su cuerpo, y mientras lo hacía, las marcas en su cuello parecían intensificarse, como si algo estuviera tirando de ellas desde dentro. Sus manos se extendieron hacia mí, con los dedos retorcidos y alargados, como garras de una criatura hambrienta. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Era un niño real? ¿Era un fantasma? ¿O acaso una víctima de algo mucho más oscuro? La mujer había dicho algo sobre no saberlo, pero algo en su mirada me decía que lo sabía todo. Y lo peor de todo, lo que me hizo darme cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo, fue que las marcas en el cuello del niño no parecían ser simplemente cicatrices, parecían ser parte de algo más, algo que no quería entender. En un momento de desesperación, retrocedí, buscando la puerta, pero al girarme me di cuenta de que algo estaba mal. El pasillo ya no estaba como antes. Las paredes parecían más cercanas, como si se estuvieran encogiendo a mi alrededor. Un miedo irracional se apoderó de mí y en un acto instintivo comencé a correr hacia la salida. La mujer no se movió, ni hizo ningún intento de detenerme. Sin embargo, mientras corría hacia la puerta, algo me detuvo de golpe. El sonido del niño llorando, pero no era el llanto de antes. Era mucho más fuerte, mucho más cercano, y lo escuchaba en mi mente, como si el niño estuviera dentro de mí. Me giré de nuevo y vi cómo la mujer cerraba la puerta de golpe. Con un último vistazo, pude ver el reflejo en la ventana del pasillo. Vi la figura del niño observándome desde adentro, con los ojos vacíos, su rostro pegado al cristal. Sin saber qué más hacer, corrí hacia la moto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. El miedo me nublaba los sentidos, pero no me detuve. Arranqué la moto sin pensar en nada más que en salir de ese lugar.
Mientras me alejaba, mirando por el espejo retrovisor, vi la casa desvanecerse en la distancia. La oscuridad de la noche parecía consumirla, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de algo aterrador. Por un breve segundo, vi la ventana del tercer piso, iluminada de nuevo. Una última vez escuché el llanto, esta vez mucho más lejano, casi inaudible. Mi mente, atrapada en el caos, intentaba procesarlo todo. Sabía que algo había sucedido allí, algo que no podía explicar. Pero mientras la ciudad volvía a la normalidad y la moto rugía bajo mis pies, una sola pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿De verdad había entregado el pedido o había sido yo el que estaba siendo entregado a algo mucho peor? Cuando llegué a casa revisé el teléfono, aún con el cuerpo tenso de terror. Al abrir la aplicación de reparto, la dirección de la casa seguía ahí, y bajo la dirección había una nueva notificación. Entrega cancelada, pedido no entregado. Pero algo extraño apareció debajo del mensaje, algo que nunca había visto antes. Cliente, no se encuentra disponible. No entendí lo que significaba, pero me dio un escalofrío aún más profundo. Algo me decía que esa no era la última vez que iba a escuchar hablar de esa casa, de ese niño, o de lo que realmente había ocurrido allí. Corrí hacia mi motocicleta, el pánico aún nublando mi mente. Con manos temblorosas, marqué rápidamente el número de la policía. Mi voz, entrecortada por el miedo, apenas podía explicar lo que había visto, pero mencioné el secuestro del niño, las marcas en su cuello y la dirección exacta de la casa. Les dije que debía estar allí en ese momento. Mientras esperaba, me quedé parado frente a la casa, sin atreverme a mirar hacia la ventana del tercer piso. La policía llegó en pocos minutos y se apresuraron a entrar. Yo me quedé afuera sin atreverme a acercarme más. A los pocos minutos, escuché gritos y luego el sonido de las sirenas alejándose. Un oficial se acercó a mí. Lo tenemos, el niño está a salvo. Está bien, solo un poco desorientado. Parece que llevaba años allí, pero está vivo, me dijo. Aunque el miedo seguía retumbando en mi pecho, una sensación de alivio me recorrió al saber que el niño estaba libre. Al menos, esa pesadilla había llegado a su fin. Una entrega nocturna inquietante. Y aquel pedido me llegó a última hora de la tarde, justo cuando el centro de la ciudad empezaba a llenarse de vida nocturna. Las luces de los escaparates iluminaban las aceras mojadas por la lluvia reciente, y las calles bullían con el ir y venir de turistas y locales que buscaban algo que hacer en una noche más bien fría. Para mí, sin embargo, no había tiempo para distracciones. Solo quería terminar rápido y volver a casa. La dirección del pedido era en pleno centro, en un edificio antiguo que reconocí al instante. Era uno de esos lugares que tienen fama, no necesariamente buena. Situado al final de una calle angosta, se alzaba como una reliquia olvidada, con una fachada ennegrecida por el tiempo y una entrada tan estrecha que parecía tragarse a cualquiera que se aventurara en ella. Sabía que era raro que alguien viviera allí, pero en este trabajo uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Al llegar tuve que dejar mi moto un poco lejos. El edificio estaba en una zona peatonal y el acceso directo era imposible. Crucé la plaza cargando la bolsa térmica y sintiendo cómo el peso del pedido parecía aumentar con cada paso. La noche estaba extrañamente silenciosa en esa parte de la ciudad, a pesar de estar rodeado de calles llenas de ruido. Cuando finalmente llegué al portal, lo encontré entreabierto. Eso ya me puso nervioso. Normalmente, los clientes dejaban bien cerrada la puerta y esperaban a que llamaras. Pero decidí entrar, asumiendo que tal vez era una de esas personas que no querían perder tiempo. El interior del edificio era todo lo que esperaba, y peor. El aire era denso y húmedo, con un olor a moho que parecía impregnarse en la ropa. Las paredes estaban llenas de grietas, y el suelo de baldosas estaba cubierto de manchas oscuras que preferí no examinar demasiado de cerca. La única luz venía de un par de bombillas parpadeantes que colgaban de cables desnudos. Saqué mi móvil para confirmar la dirección exacta. Tercer piso, puerta al fondo, decía el mensaje del cliente. Subí por las escaleras que crujían bajo mis pies como si fueran a ceder en cualquier momento. Cada paso resonaba en el hueco de la escalera, amplificando el sonido hasta hacerlo incómodamente fuerte. Al llegar al tercer piso, noté que la atmósfera era aún más opresiva,
El pasillo estaba completamente oscuro, salvo por una tenue luz roja que provenía de la última puerta, la del fondo. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero a esas alturas solo quería entregar el pedido y salir de allí. Caminé hacia la puerta, y cuanto más me acercaba, más extraño me parecía todo. La luz roja no parecía provenir de una lámpara normal. Tenía un brillo pulsante, casi orgánico, como si fuera algo vivo. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el eco de mis pasos y el débil zumbido de la luz. Cuando llegué, toqué la puerta con suavidad. «Servicio de entregas», dije, intentando sonar más calmado de lo que realmente estaba. Por un momento no pasó nada. Luego, un sonido débil, como un roce, llegó desde el otro lado de la puerta. Era difícil de describir, como si algo se arrastrara o moviera lentamente, apenas audible. «Hola, estoy aquí con tu pedido», insistí con la voz un poco más alta. De repente, la puerta se abrió, pero solo un resquicio. El aire que salió de dentro era caliente, casi sofocante, y traía consigo un olor metálico, como a hierro oxidado. En la penumbra pude distinguir un rostro que me observaba, pero no era normal. Era pálido, demasiado pálido, con unos ojos hundidos y brillantes que me miraban fijamente. «Pasa», dijo una voz rasposa desde el interior, aunque no estaba seguro de si provenía del rostro que acababa de ver. Mi corazón empezó a acelerarse. Todo en mí decía que debía dar media vuelta y largarme de allí, pero algo en aquella voz, algo en la forma en que resonaba, parecía tirarme hacia adelante. «Prefiero dejarlo aquí si no te importa», dije, intentando controlar el temblor en mi voz. La puerta se abrió un poco más, y lo que vi al otro lado me hizo dar un paso atrás, con las manos apretando la bolsa como si fuera un escudo. Lo que había al otro lado no era un apartamento normal. La luz roja bañaba un espacio amplio, pero era difícil discernir los detalles. Las paredes parecían estar cubiertas de símbolos extraños, garabateados con algo oscuro que se deslizaba lentamente hacia el suelo. Y en el centro del lugar, una figura oscura me observaba desde una silla, inmóvil, pero con una presencia tan intensa que me hizo sentir diminuto. «Deja la comida dentro», ordenó la voz, más fuerte esta vez, resonando en mi cabeza como un eco que no podía ignorar. El pasillo detrás de mí parecía más oscuro ahora, como si la salida hubiera desaparecido, y por primera vez me pregunté si realmente estaba en el mismo edificio en el que había entrado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, pero no pude ver si alguien la había cerrado o si había sido el viento. El aire dentro del apartamento era denso, cálido, como si algo pesado estuviera colgando de las paredes. Los símbolos que adornaban la habitación parecían moverse lentamente, cambiando de forma como si no fueran solo garabatos, sino algo más, algo vivo. Mi respiración se volvió irregular y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquella luz roja pulsante se reflejaba en los objetos, distorsionándolos, como si todo estuviera visto a través de un filtro enfermo. Pero lo peor de todo no era la atmósfera, ni los símbolos que decoraban el lugar, sino la sensación de que no estaba solo. Algo me observaba. Al fondo, en una silla alta y macabra, la figura permanecía inmóvil, pero ahora podía ver algo más de ella. Era como si su presencia fuera más grande de lo que podía ver. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, me di cuenta de que su rostro no tenía detalles claros. Era borroso, como si estuviera envuelto en niebla, pero los ojos, esos ojos no paraban de mirarme. Eran enormes, desmesuradamente grandes, de un negro tan profundo que parecía que se tragaban la luz. De repente la voz rasposa resonó nuevamente, esta vez mucho más cerca. «Déjala ahí», dijo, y esta vez sentí una presión en el pecho, como si la voz me empujara a moverme, a ceder. No podía evitarlo. Estaba paralizado. Forcé la voluntad para dar un paso adelante y dejé la bolsa sobre una mesa de madera vieja que parecía crujir bajo el peso. Pero al hacerlo, la luz roja aumentó de intensidad, iluminando un rincón que no había notado antes. Allí, en un rincón de la habitación, algo se movió. Un susurro bajo me alcanzó, pero no provenía de la figura en la silla. Era como si el propio aire tuviera algo que decirme, como si las paredes estuvieran susurrando, incitándome a quedarme, a no salir. Mi piel se erizó.
y un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la figura en la silla. Su voz ya no era rasposa, sino suave, casi seductora. Intenté responder, pero mi garganta se cerró. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi interior. Sentí como si el aire estuviera siendo absorbido por algo más allá de lo visible. La habitación parecía respirar con una fuerza propia, como si estuviera viva. Cada vez que intentaba dar un paso hacia atrás, la sombra en la silla parecía acercarse más, incluso sin moverse. De repente, la puerta por la que había entrado comenzó a cerrarse lentamente, con un chirrido bajo, como si alguien la estuviera cerrando desde afuera. Me giré rápidamente, pero lo que vi me hizo parar en seco. La salida ya no estaba. No había puerta, ni ventana. Todo lo que había alrededor de mí eran esas paredes cubiertas de símbolos que ahora parecían moverse más rápido, contorsionándose, cambiando, multiplicándose en un despliegue imposible de entender. «No puedes irte», dijo la voz ahora directamente detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento frío en mi cuello. Giré sobre mis talones y lo que vi fue lo último que quería ver. La figura que estaba en la silla se había levantado sin hacer un solo ruido. Ahora estaba justo frente a mí, más alta de lo que había imaginado, y su rostro, aunque envuelto en sombras, ya no era borroso. Era un rostro demacrado, con la piel tirante, casi transparente, y una boca que se estiraba de manera antinatural en una sonrisa macabra. Sus ojos, esos ojos, ya no eran negros, eran completamente blancos, sin pupilas, como dos pozos vacíos. Me miraban fijamente y sentí como si mi mente comenzara a apagarse lentamente, como si mi voluntad fuera drenada de a poco. «Has entregado lo que no debías entregar», susurró la figura, y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero mi boca no emitió sonido alguno. Solo sentí como algo frío y pesado comenzaba a arrastrarme hacia la oscuridad que se extendía frente a mí, donde ya no había paredes, ni suelo, ni tiempo. La última cosa que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro de la figura, acercándose lentamente, con su sonrisa cada vez más grande, más amplia. Y antes de desvanecerme en la oscuridad, pude jurar que sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de algo mucho peor. Me levanté del suelo con un dolor punzante en la cabeza, como si hubiera estado tumbado durante horas, luchando con un sueño que no podía recordar. El aire estaba fresco, y la luz que se filtraba desde una ventana rota parecía más nítida de lo normal. Miré a mi alrededor. Estaba en el mismo pasillo oscuro y sucio del edificio, el que había reconocido desde el principio. Sin embargo, ahora todo parecía aún más sombrío, más deteriorado, como si la realidad misma hubiera comenzado a desmoronarse. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, y el miedo todavía corría por mis venas. Me levanté y, a pesar de la confusión que me envolvía, comencé a caminar hacia la puerta. Cada paso me costaba más, pero logré llegar al final del pasillo y abrir la puerta. Estaba de vuelta en la calle, la misma calle que había recorrido antes, el mismo bullicio de la ciudad, las luces de los comercios, los coches pasando. Todo parecía tan normal que casi me pareció irreal. ¿Cómo había llegado hasta allí? Miré mi teléfono, intentando encontrar algo que me diera sentido. La notificación del pedido seguía allí, sin cambios. Entregado, 3er piso, puerta del fondo. Pero no había ninguna información adicional sobre el cliente ni sobre el pedido. Algo no encajaba. Traté de buscar la dirección de nuevo en mi aplicación de trabajo, pero no encontré ningún registro. Mi mente, aún embotada por el miedo, no podía asimilar lo que acababa de vivir. Decidí salir del edificio y tomar un descanso, tomar aire. Necesitaba alejarme de todo aquello. Caminé por las calles, notando cómo las luces de la ciudad, las mismas que antes parecían inquietantes, ahora me parecían tranquilizadoras, pero no podía dejar de pensar en todo lo sucedido. Esa figura, esa voz, los símbolos en las paredes, la sensación de estar atrapado en algo que no entendía. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Frente a mí, en la esquina de la calle, un hombre estaba sentado en un banco. Me miró con una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Lo curioso era que ese hombre era exactamente igual al tipo al que había entregado la comida.
El mismo rostro, la misma chaqueta, la misma expresión. La sensación de déjà vu me recorrió como una ola, y el miedo volvió a apoderarse de mí. Casi instintivamente, apreté el teléfono contra mi pecho y miré hacia otro lado. Cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba allí. El banco estaba vacío, pero la sensación de que algo no estaba bien persistía en mi interior. Decidí que ya era hora de irme a casa. No podía seguir pensando en lo que acababa de vivir. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Sabía que esa noche no había sido solo una pesadilla. Algo más profundo había sucedido. Algo que no podía explicar. Quizás no había sido un lugar extraño, ni una figura fantasmal. Tal vez simplemente había entregado algo que nunca debía haber entregado. Y aunque ya estaba fuera de allí, no pude evitar sentir que mi vida, de alguna manera, nunca volvería a ser la misma. Y, mientras caminaba hacia mi moto, una última mirada al edificio me reveló lo que había estado intentando ignorar. La ventana del tercer piso, la que antes había estado oscura, ahora estaba iluminada. Y aunque no pude ver a nadie, sentí que alguien me observaba desde allí. Pero esta vez ya no me atreví a mirar más de cerca. Noche de entregas y misterio. La noche estaba fría y el aire olía a humedad. Las luces amarillentas de los postes apenas iluminaban las calles vacías mientras conducía mi vieja motocicleta por las estrechas avenidas de la ciudad. Era viernes, ya pasada la medianoche, y la aplicación seguía mandándome pedidos. Aunque estaba agotado, sabía que cada entrega contaba. Necesitaba ese dinero. Había algo extraño en el último pedido. El cliente había puesto una dirección en las afueras, cerca de un conjunto de almacenes abandonados. No era raro que la aplicación enviara pedidos a lugares remotos, pero las instrucciones dejadas en el chat me habían puesto nervioso. Deja la comida frente al almacén número 6, no toques la puerta, solo déjalo y vete. Revisé el nombre del cliente, H. Muñoz. No tenía foto de perfil ni calificaciones previas. Algo no cuadraba, pero la tarifa por el viaje era alta, y mi necesidad de completar el objetivo semanal me hizo ignorar mis dudas. El trayecto hasta el lugar fue largo y silencioso. Poco a poco, las calles con casas y tiendas se fueron transformando en avenidas desiertas, flanqueadas por edificios industriales sin vida. Cuando llegué, me encontré frente a un enorme terreno baldío, rodeado por una verja oxidada. Al fondo, los almacenes formaban un grupo de estructuras oscuras y siniestras, como fantasmas de concreto en la penumbra. Apagué la moto y me bajé con la bolsa térmica en la mano. Solo se escuchaba el zumbido de un transformador cercano y, a lo lejos, el ladrido de algún perro callejero. El almacén número 6 estaba unos 50 metros más adentro, apartado de la entrada principal. La poca iluminación provenía de una lámpara parpadeante colgada en un poste. Mientras me acercaba sentí una punzada de inquietud. Todo en ese lugar gritaba peligro, pero me obligué a seguir avanzando. No pasa nada, me dije, tratando de calmarme. Dejas la comida y te largas, fácil. Cuando llegué al almacén, noté que la puerta de metal estaba entreabierta, dejando ver solo oscuridad detrás de ella. No recordaba que en las instrucciones mencionaran una puerta abierta. Algo estaba mal. Me detuve en seco y escaneé los alrededores. No había señales de vida, pero el aire parecía más pesado, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Al poner la comida en el suelo, el sonido de un crujido seco, como el de una rama rota, hizo que se me erizara la piel. Giré la cabeza rápidamente hacia la oscuridad del terreno baldío detrás de mí, pero no vi nada. Fue entonces cuando, al volver la vista hacia el almacén, noté que la puerta se había abierto un poco más. Un sudor frío recorrió mi espalda. Es el viento, intenté convencerme, solo el viento, pero no había viento. Todo estaba completamente quieto. Me giré hacia mi moto, dispuesto a largarme de allí cuanto antes, pero antes de dar el primer paso, una voz baja y áspera surgió desde dentro del almacén. ¿Te vas tan pronto? Mi corazón dio un vuelco y mi cuerpo quedó congelado. La voz era masculina, grave y con un tono burlón, como si quien hablaba disfrutara de mi evidente pánico. No sabía qué hacer, si correr, enfrentarme a quien fuera o simplemente gritar. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de pasos apresurados detrás de mí me hizo girar bruscamente. No estaba solo.
Los pasos eran rápidos y pesados, rompiendo el silencio con una urgencia que me heló la sangre. Me giré instintivamente, pero la oscuridad era casi total, apenas rota por la luz intermitente de la lámpara sobre el almacén. Mi mente se llenó de imágenes de todas las historias de terror que había escuchado, secuestros, desapariciones, cosas peores. «¿Quién está ahí?», pregunté con la voz temblorosa, sin atreverme a moverme del lugar. Un silencio absoluto respondió a mi pregunta, tan profundo que incluso el zumbido del transformador parecía haberse detenido. Sujeté la bolsa térmica como si fuera un escudo inútil, buscando cualquier señal de movimiento en la penumbra. Fue entonces cuando lo vi. Una figura. Estaba de pie a unos 10 metros, apenas visible bajo el tenue parpadeo de la luz. Era alto y delgado, con una postura rígida que parecía más amenazante por la falta de detalles en su rostro, oculto por la sombra. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. «Oye, tranquilo», dije, intentando sonar calmado, aunque mi voz me traicionó. Levanté las manos en señal de que no quería problemas. Solo vine a dejar el pedido. Ya me voy. La figura no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, como si me estuviera estudiando. Retrocedí un paso, y el sonido de la grava bajo mis botas pareció ensordecedor en la quietud. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí, un leve chirrido, como el de metal al ser movido. De inmediato supe que era la puerta del almacén. Giré la cabeza lo justo para confirmar mis temores. La puerta ahora estaba completamente abierta, y en su interior solo había una negrura insondable. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. Antes de que pudiera decidir si correr o enfrentar lo que fuera que estuviera pasando, sentí un movimiento rápido a mi izquierda. Algo, o alguien, pasó a toda velocidad junto a mí, tan cerca que incluso percibí el aire desplazado. Grité, soltando la bolsa, y retrocedí torpemente hasta tropezar y caer al suelo. En el suelo, con la vista fija en el almacén, vi que algo, no podía describirlo con claridad, emergía de la oscuridad. Era como una sombra más densa que la propia noche, con un movimiento errático pero deliberado, como si estuviera arrastrándose hacia mí. «Déjenme en paz», grité con desesperación tratando de incorporarme, pero mis piernas no me respondían. El hombre que había visto antes ya no estaba donde lo había visto. Ahora estaba mucho más cerca, avanzando hacia mí con pasos lentos pero decididos. Cuando estuvo a pocos metros, levantó una mano hacia mí y pude ver algo brillante en ella. Un cuchillo largo, con la hoja reflejando el parpadeo de la lámpara. Fue entonces cuando reaccioné. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me levanté de un salto y corrí hacia mi moto, que estaba a solo unos metros. Sentí un dolor agudo en la pierna, como si algo me hubiera rozado o golpeado, pero no me detuve. El miedo era más fuerte que el dolor. Llegué a la moto, la levanté torpemente y giré la llave con las manos temblorosas. El motor tardó en encender, el ruido mecánico pareció eterno, pero finalmente rugió al arrancar. Aceleré sin mirar atrás, mientras mi mente repetía las mismas palabras: «No pares, no mires, no pares». Mientras me alejaba, pude ver por el espejo retrovisor cómo la figura permanecía inmóvil en la carretera, viéndome escapar. La bolsa térmica seguía tirada frente al almacén, pero en ese momento no me importaba. Solo quería salir de allí con vida. Al llegar a una avenida más iluminada, me detuve para recuperar el aliento. Mi corazón seguía latiendo desbocado y sentía la ropa empapada de sudor frío. Fue entonces cuando miré mi pierna y vi el desgarrón en mi pantalón, junto con un rastro de sangre que no había notado hasta ahora. Algo me había alcanzado, pero no sabía qué era ni si volvería a estar seguro alguna vez. Ese fue mi último pedido. Nunca regresé a trabajar como repartidor, pero las noches siguen siendo un tormento. A veces, en la oscuridad de mi habitación, creo escuchar pasos acercándose, y esa voz burlona que susurra: «¿Te vas tan pronto?». La entrega inquietante. Había pasado todo el día entregando pedidos y, para ser sincero, ya quería terminar. El frío de la noche había calado en mis huesos y la humedad del aire hacía que mis manos, cubiertas con guantes delgados, dolieran al sujetar el manillar de la motocicleta.
Estaba a punto de apagar la aplicación y dirigirme a casa cuando entró un último pedido. Era raro. La dirección estaba al final de una calle sin salida, en un vecindario que no conocía bien, pero la paga era lo suficientemente alta como para convencerme. Además, las instrucciones eran muy claras. Toca la puerta y espera a que te reciban. No dejes la comida en el suelo. Parecía una petición razonable. El trayecto hasta allí fue inquietante. Las calles estaban desiertas, y las pocas casas que vi parecían dormidas, sus ventanas oscuras y silenciosas. Cuando llegué a la dirección, me encontré con una casa vieja y algo descuidada. Era grande, pero daba la impresión de haber sido olvidada por el tiempo. Las ventanas tenían cortinas gruesas que impedían ver el interior, y la pintura de las paredes estaba cuarteada en varios puntos. Apagué la moto y saqué la bolsa térmica. Al acercarme a la puerta, noté que el timbre estaba oxidado, así que opté por tocar con los nudillos. El sonido resonó más fuerte de lo que esperaba, rompiendo el silencio de la noche. Esperé un momento, pero no hubo respuesta. Típico, pensé. Miré el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Tocaría una vez más, y si nadie respondía, me largaría. Golpeé la puerta con más fuerza esta vez, y justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché un sonido suave al otro lado. Eran pasos, pero no los pasos de alguien adulto. Eran ligeros, rápidos, como los de un niño corriendo por un pasillo. Me quedé quieto, esperando que alguien abriera la puerta, pero no fue así. En cambio, escuché risas, suaves y ahogadas, como si dos niños estuvieran jugando y tratando de no ser descubiertos. «Hola, comida a domicilio», dije, intentando sonar tranquilo, aunque algo en mi interior comenzaba a inquietarme. «Traigo su pedido». Las risas se detuvieron de golpe. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso podía oír mi propia respiración. Un momento después, la puerta se abrió lentamente, apenas lo suficiente para dejar ver a un niño de unos 8 años, con cabello oscuro y ojos enormes que parecían brillar en la penumbra. «¿Trajiste la comida?», preguntó con una voz suave pero extrañamente monótona. Le dije que sí, enseñándole la bolsa. El niño no hizo ningún movimiento para tomarla. En cambio, giró la cabeza hacia el interior de la casa y susurró algo que no pude entender. Fue entonces cuando noté que no estaba solo. Otro niño, idéntico al primero, apareció detrás de él, mirándome con la misma expresión. Gemelos. Algo en ellos no se sentía bien. No sé si era la forma en que sus ojos parecían demasiado fijos en mí o la manera en que sus movimientos eran perfectamente sincronizados, como si fueran reflejos uno del otro. Antes de que pudiera decir algo, escuché una voz femenina desde el interior diciendo que me dejasen pasar. La voz era suave, casi cantarina, pero había algo en ella que me hizo estremecer. Los niños abrieron la puerta un poco más, lo justo para que pudiera ver el interior. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una lámpara al fondo que proyectaba sombras largas y extrañas en las paredes. Creo que puedo dejar la comida aquí en la puerta», dije, sintiendo como mi instinto me gritaba que no cruzara ese umbral. Uno de los niños negó lentamente con la cabeza. «Mamá dice que debes entrar». La forma en que lo dijo, con una seriedad inquietante para alguien de su edad, me dejó sin palabras. Volví a escuchar la voz de la mujer, más insistente esta vez, diciéndome que por favor no fuese descortés y que entrase. No sabía qué hacer. La lógica me decía que entregara la comida, me subiera a la moto y me largara de allí, pero algo en la forma en que los niños me miraban y en la voz de esa mujer me hacía sentir atrapado, como si ya no tuviera opción. Y entonces, sin querer, mis pies dieron un paso hacia adelante. Cruzar el umbral fue como entrar en otro mundo. El aire dentro de la casa era denso, cargado de un aroma extraño que no podía identificar. Era dulce, pero a la vez rancio, como flores marchitas mezcladas con algo más, algo que me hacía querer contener la respiración. Los gemelos cerraron la puerta detrás de mí con un suave clic, y el sonido resonó en mi cabeza como un martillazo. Miré hacia ellos, esperando alguna señal de qué hacer a continuación, pero solo se quedaron allí, observándome con esos ojos enormes e inexpresivos. El pasillo era más largo de lo que parecía desde afuera, y aunque la lámpara al fondo lo iluminaba tenuemente, las sombras de los muebles viejos y de los marcos de las puertas parecían moverse,
alargándose como si tuvieran vida propia. «Por aquí», dijo uno de los gemelos, señalando hacia una puerta al final del pasillo. Su voz era idéntica a la de su hermano, y por un momento me pregunté cuál de los dos había hablado realmente. Caminé con pasos lentos, tratando de ignorar la sensación de que algo me estaba observando desde la oscuridad de las habitaciones adyacentes. La casa parecía estar vacía, pero había un murmullo bajo que venía de algún lugar, como si las paredes mismas estuvieran susurrando entre ellas. Cuando llegué a la puerta al final del pasillo, uno de los niños la abrió con un movimiento lento y ceremonioso. La habitación al otro lado estaba mejor iluminada, con una lámpara de pie que emitía una luz amarillenta y cálida. En el centro, sentada en una vieja mecedora, estaba una mujer. Era delgada, casi esquelética, con una piel pálida que parecía translúcida bajo la luz. Su cabello, largo y lacio, era tan oscuro que parecía absorber la poca luz de la habitación, y sus ojos eran exactamente como los de los gemelos, grandes, profundos y llenos de algo que no podía describir. «Gracias por venir», dijo la mujer, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué amable de tu parte traer nuestra cena». Sí, claro», respondí, intentando no mirar demasiado tiempo sus manos que se retorcían lentamente sobre su regazo como si estuvieran tejiendo algo invisible. Avancé un par de pasos y dejé la bolsa sobre una pequeña mesa cercana. La mujer no se movió ni intentó tomarla, simplemente me observaba, con esa misma sonrisa fija. «¿Le gustaría que le ayude con algo más?», pregunté, deseando con todas mis fuerzas salir de allí cuanto antes. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando mi pregunta. «Quédate un momento», dijo finalmente, su tono amable, pero con un deje de orden. «Mis hijos quieren mostrarte algo». «No, yo ya», intenté replicar, pero uno de los gemelos se aferró a mi brazo con sorprendente fuerza. «Ven», dijo, arrastrándome hacia una esquina de la habitación donde había una puerta pequeña, como una trampilla que llevaba al sótano. El otro gemelo ya estaba allí, de pie junto a la entrada, mirándome fijamente. «De verdad, creo que debería irme», insistí, intentando soltarme, pero el niño no cedía. Sus dedos eran como garras, clavándose en mi piel a través de la tela de mi chaqueta. «Es solo un momento», dijo la mujer desde su mecedora, mientras se balanceaba lentamente. Su voz era calmada, pero había algo en ella que me erizó la piel, como si estuviera acostumbrada a que sus palabras no fueran cuestionadas. La trampilla se abrió con un chirrido que me hizo apretar los dientes. Desde abajo, un aire helado y aún más pesado que el de la casa subió hasta mis pulmones, trayendo consigo un olor que reconocí al instante: putrefacción. «¿Qué hay ahí abajo?», pregunté, aunque temía la respuesta. Uno de los gemelos me miró con esa misma expresión vacía y me dijo que solo querían jugar conmigo. En ese momento sentí que algo me rozaba el pie, como si algo hubiera salido del sótano y estuviera esperándome en las sombras. Las manos que me rozaron el pie eran frías, húmedas, y parecían adherirse a mi piel como si tuvieran vida propia. Retrocedí con un salto, pero los gemelos ya estaban allí, cada uno sujetando uno de mis brazos con una fuerza que no era natural para niños de su tamaño. «Déjalo venir», dijo la mujer desde la mecedora, su voz ahora más grave, casi gutural. Intenté soltarme, forcejeando con desesperación, pero los gemelos no se movieron. Su agarre era inhumano, y sus rostros seguían inexpresivos, como si ni siquiera estuvieran conscientes de lo que estaban haciendo. Mientras luchaba, la criatura del sótano comenzó a emerger completamente de las sombras. Era indescriptible. Su cuerpo era una amalgama de extremidades alargadas y torcidas, cubiertas de una sustancia viscosa que goteaba en el suelo. Su cabeza, si es que podía llamarse así, era desproporcionada, con una boca enorme que parecía extenderse más allá de los límites de su rostro, llena de dientes irregulares que brillaban con un líquido oscuro. Su respiración era un jadeo profundo, húmedo, y cada movimiento de su cuerpo producía un sonido desagradable, como carne húmeda siendo arrastrada. «No, por favor, no», grité, mi voz quebrándose mientras mis piernas intentaban patear el aire, buscando cualquier forma de escapar. La mujer se levantó de su mecedora con un movimiento fluido y antinatural, como si sus huesos no necesitaran articularse como los de un ser humano. Se acercó a mí con pasos lentos pero decididos, y pude ver que sus ojos eran completamente negros, como pozos infinitos.
No grites, dijo inclinándose sobre mí. Su sonrisa era ahora una mueca grotesca que revelaba dientes afilados y amarillentos. No durará tanto. La criatura del sótano lanzó un chillido ensordecedor, como si estuviera ansiosa por terminar lo que había comenzado. En un movimiento brusco, los gemelos me empujaron hacia adelante, directo hacia las garras de la bestia. Sentí como sus extremidades viscosas se enroscaban alrededor de mis piernas, arrastrándome hacia la abertura. «Ayuda, por favor», grité con todas mis fuerzas, pero mi voz parecía perderse en el aire pesado y asfixiante de la casa. Mientras era arrastrado hacia el sótano, mi vista se nubló por el pánico y las lágrimas. Lo último que vi fue a los gemelos, de pie junto al borde de la trampilla, observándome con esa misma expresión vacía. Uno de ellos levantó la mano para despedirse, mientras el otro decía con voz monótona: «Gracias por quedarte a cenar». La trampilla se cerró con un golpe seco, sumiéndome en una oscuridad total. Pero la oscuridad no era lo peor. Lo peor fue el sonido, los gruñidos y chasquidos de la criatura, seguidos por mi propio grito, que poco a poco fue ahogándose en el silencio de lo inevitable. Y entonces no quedó nada, solo la casa, esperando al próximo repartidor. La entrega inesperada. La noche estaba callada, demasiado callada para mi gusto. A veces me gusta la tranquilidad de la oscuridad, pero esa noche, el aire fresco que golpeaba mi rostro mientras conducía por las calles vacías me hacía sentir incómodo. El faro de mi motocicleta iluminaba débilmente el asfalto, proyectando sombras alargadas que parecían moverse a su propio ritmo, como si estuvieran observándome, siguiéndome. Lo ignoré, como he hecho tantas veces antes, pero algo en el ambiente estaba fuera de lugar. Sabía que algo no estaba bien. Era mi último turno del día, una entrega más y me iría a casa. El cliente había pedido un paquete que no podía esperar, y aunque en principio pensé que sería como cualquier otra entrega, al recibir la dirección, un escalofrío recorrió mi espalda. La calle era conocida, pero no había ningún edificio en esa zona que justifique la urgencia del pedido. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero no pude evitar hacerla. La tentación me picaba. El suspenso que el destino parecía regalarme me hizo aceptar sin pensarlo demasiado. Conforme avanzaba por la calle, las luces del vecindario desaparecieron gradualmente. Ya no había más farolas iluminando el camino. Apenas se escuchaban sonidos, y la atmósfera parecía más densa, como si el aire mismo estuviera en suspenso. Sabía que algo estaba por ocurrir, algo que haría que todo lo demás pareciera irrelevante. Yo, el repartidor común, sentía que había cruzado una línea que jamás debía haber cruzado. El paquete ahora en mis manos parecía más pesado de lo normal. No estaba seguro de qué contenía, pero algo en su forma me inquietaba. Era pequeño, pero en su interior había una sensación extraña, como si estuviera cargado de algo. No podía dejar de pensar en los momentos previos a la entrega, las instrucciones dadas por teléfono que no encajaban, las palabras que me faltaron escuchar en el tono de la voz del cliente. Ya estaba demasiado lejos para dar marcha atrás. Decidí ir hasta el final. Lo que sucediera después lo sabría pronto. Sin embargo, algo me decía que no iba a ser solo una entrega. No iba a ser así. Algo mucho más oscuro me estaba esperando. La última curva me dejó frente a una casa aislada, una mansión vieja y deteriorada que había estado vacía durante años. O al menos eso pensaba. Las ventanas rotas daban una sensación de abandono, pero algo en su estructura parecía diferente, como si estuviera esperando que alguien se acercara. El aire, que hasta ese momento había sido fresco y cortante, ahora se sentía espeso, denso, como si la casa misma estuviera absorbiendo todo lo que la rodeaba. Detuve la motocicleta frente a la entrada. No había luces encendidas en el lugar, y la oscuridad era tan profunda que me costó distinguir los contornos del jardín, cubierto de maleza que crecía sin control. Mi instinto me decía que debía dar media vuelta, pero la voz en mi cabeza, esa misma que siempre me había impulsado a seguir adelante en cada reparto, me empujó a bajar del vehículo. El paquete en mis manos parecía más frío de lo normal. Lo apreté un poco, pero al instante sentí una vibración extraña, como si algo en su interior intentara moverse. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo seguía adelante, como si una fuerza invisible lo estuviera controlando.
La puerta principal, de madera pesada, estaba entreabierta. Un sonido suave, casi imperceptible, llegaba desde adentro. No sabía si era el crujido de la casa o si alguien me observaba desde la oscuridad. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, y di el primer paso hacia la entrada. Al cruzar el umbral, un aire viciado me golpeó la cara, cargado con el olor de humedad y algo más, algo putrefacto. La luz de mi linterna apenas iluminaba los pasillos oscuros, pero los destellos breves que salían de la lámpara me mostraban lo suficiente. Las paredes de la entrada estaban cubiertas de moho, las baldosas del suelo rotas, y las telarañas colgaban de cada rincón. «¿Hola?», grité, pero la respuesta fue un silencio absoluto. Mi mente comenzó a darle vueltas a todo. No podía negar que me sentía atrapado, pero una extraña curiosidad me empujaba a avanzar, como si esa fuera mi única opción. Las voces, aquellas que había ignorado en el camino hasta aquí, empezaban a susurrar. Me preguntaba si alguien me había llamado por teléfono para esta entrega, si acaso no era un simple trabajo, sino una cita con algo mucho más siniestro. De repente, una risa baja y casi inaudible llegó hasta mis oídos. No era una risa normal. Era seca, hueca, como si viniera de muy lejos o de muy cerca, dependiendo de cómo me parara. Miré hacia el fondo del pasillo y vi, por un segundo, una figura desplazándose rápidamente. Un estremecimiento recorrió mi columna, pero esta vez no pude dar marcha atrás. La puerta al final del pasillo se cerró de golpe, sin que nadie la tocara, y el eco resonó por toda la casa. Mis piernas temblaron, pero antes de poder hacer cualquier cosa, escuché unos pasos acercándose, rápidos, pesados, como si algo o alguien estuviera corriendo hacia mí. Intenté dar un paso atrás, pero me detuve. Sabía que ya no había salida. Una figura encapuchada se acercó más, y el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí me impulsó a reaccionar. No podía quedarme ahí, paralizado, esperando a ser atrapado. Sin pensarlo, me giré y corrí hacia el pasillo, sin rumbo, guiado solo por el deseo desesperado de escapar. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, y la casa, en su silencio macabro, parecía retener mi aliento. Las paredes se cerraban sobre mí, y cada puerta que intentaba abrir se encontraba cerrada con llave. Miré atrás. La figura no me seguía, pero el miedo seguía corriendo por mis venas como si estuviera justo detrás de mí, observando mis movimientos, esperando mi error. Llegué a una ventana al final de un corredor. Sin pensarlo, la rompí con la palma de la mano, el cristal cayendo al suelo con un estruendo que reverberó en toda la casa. Me deslicé por la abertura y caí en el jardín cubierto de maleza. Estaba afuera, pero no me sentí libre. El aire frío de la noche me golpeó la cara y por un momento pensé que me había salvado. Pero una sensación extraña me invadió, como si no estuviera solo. Miré hacia atrás, hacia la casa. Las luces de la calle parpadeaban en la distancia, pero esa mansión parecía vigilarme. La ventana que acababa de romper ahora estaba intacta, como si nunca hubiera sido tocada. La puerta principal, que había dejado entreabierta, también se encontraba cerrada, perfectamente en su lugar. Me quedé parado mirando la casa, con el corazón acelerado, sin entender qué había sucedido. De repente sentí una presión en el bolsillo de mi chaqueta. El paquete. Lo saqué con manos temblorosas. Había algo extraño en él. Estaba intacto, pero ahora era más ligero, como si algo dentro se hubiera movido, y entonces, al abrirlo con cautela, vi que dentro no había nada, solo un trozo de papel arrugado, como si fuera parte de un mensaje. Lo desenrollé. La letra, escrita de manera apresurada, decía: «Nos vemos pronto». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. De repente, me di cuenta de algo horrible. Nunca había visto la cara del cliente, nunca había hablado con él directamente, solo había recibido un mensaje de voz, con instrucciones precisas. El paquete era para mí. El viento sopló fuerte y por un instante creí escuchar una risa lejana en el aire. Me di la vuelta, mirando hacia las sombras del jardín, pero esta vez no vi nada, solo la quietud de la noche. Sin embargo, algo me decía que mi jornada no había terminado. Sabía que, en algún lugar,
Alguien estaba esperando el momento adecuado para darme la siguiente entrega y, de alguna manera, ya no estaba seguro de querer saber qué vendría después. Encuentro sobrenatural en las calles de Toledo. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando me llegó la notificación del último pedido. Había pasado el día entregando comida por las estrechas calles de Toledo, subiendo y bajando cuestas que parecían multiplicarse con cada cliente. La idea de regresar a casa después de tantas horas no podía ser más tentadora, pero la aplicación prometía un buen extra si aceptaba esa última entrega. El destino era una callejuela en el casco antiguo, cerca del Alcázar. Aunque conocía bien la ciudad, esa parte del barrio siempre me había dado mala espina. Estrechos pasadizos de piedra, alumbrados por farolas que parecían a punto de apagarse, y el eco constante de tus propios pasos hacían que incluso a plena luz del día resultara inquietante. Por la noche era como entrar en otro tiempo, un tiempo donde la oscuridad lo dominaba todo. La dirección no era precisamente común. Según el mapa, tenía que atravesar un par de callejones peatonales que ni siquiera parecían bien delineados. Una de esas zonas donde las señales del GPS se vuelven locas, y lo único que puedes hacer es confiar en tu intuición. Cuando llegué al lugar, el silencio era casi absoluto. Solo se escuchaba el zumbido débil de las farolas y el ocasional sonido de un gato callejero rebuscando entre la basura. Dejé la moto estacionada al borde de una plaza pequeña y desierta, cargando la bolsa térmica en una mano, mientras verificaba la dirección en mi móvil. El edificio parecía abandonado. La fachada estaba llena de grafitis y desconchones, y una de las ventanas del primer piso tenía el cristal roto, cubierto con una madera improvisada. Toqué la puerta, aunque dudaba que alguien fuera a responder. Era una de esas viejas puertas de madera, pesada y gastada, con un picaporte oxidado que parecía llevar décadas sin usarse. Esperé, nada. Servicio de entregas, dije en voz alta, con la esperanza de que alguien me escuchara. Entonces un ruido. Venía del callejón detrás de mí, un golpe seco, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Me giré de inmediato, pero no vi nada. El callejón estaba desierto, iluminado solo por una farola al final, que proyectaba sombras alargadas y retorcidas en las paredes de piedra. ¿Hola?, pregunté, aunque no sabía muy bien a quién. Por un momento consideré dejar la bolsa en el suelo y marcharme, pero las instrucciones del pedido eran claras. No dejar la comida sin confirmar entrega. Suspiré, intentando calmarme. Quizás solo era un gato tirando algo. De repente escuché pasos, ligeros, apresurados, acercándose desde algún lugar. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras miraba alrededor, intentando localizar de dónde venían. Pero las calles de Toledo tienen esa extraña capacidad de deformar los sonidos, haciéndote sentir como si todo estuviera ocurriendo justo detrás de ti. ¿Hay alguien ahí?, pregunté esta vez más alto, con la voz firme pero temblorosa. Un hombre apareció de la nada, saliendo de las sombras como si hubiera estado esperándome. Vestía una chaqueta oscura, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda. En una mano llevaba una bolsa de plástico, y en la otra, un cuchillo que reflejaba la tenue luz de las farolas. «Dame la moto y todo lo que lleves encima», ordenó, su voz áspera pero serena, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. El frío que sentía hasta ese momento se convirtió en un sudor helado que me recorrió la espalda. Mi primer instinto fue entregarle lo que pedía, pero entonces algo me detuvo. Desde detrás del hombre, en el callejón oscuro, vi una figura moverse. Al principio pensé que era un cómplice, pero esa figura no parecía caminar, parecía deslizarse, casi como si no tocara el suelo. El hombre no pareció notarlo, o quizá no le importaba. Dio un paso hacia mí levantando el cuchillo. «He dicho que me lo des, imbécil». Mi mente estaba dividida entre el pánico que me generaba el hombre frente a mí y la presencia inquietante que se movía detrás de él. No sabía qué era peor, el peligro evidente o la amenaza desconocida que acechaba en las sombras. «Oye, tranquilo, te daré todo, solo cálmate», dije, intentando ganar tiempo mientras mi mirada se desviaba hacia la figura. Ahora estaba más cerca, lo suficiente para que pudiera distinguir algo más. Una especie de rostro deformado, blanco y carente de expresión, que parecía observar la escena con un interés malsano.
El hombre se dio cuenta de que estaba mirando algo detrás de él y se giró bruscamente. Fue en ese momento cuando supe que no era el único en peligro. El hombre giró la cabeza hacia el callejón, su expresión cambiando de la amenaza confiada a una mezcla de confusión y pavor. «¿Qué coño es eso?», murmuró dando un paso atrás mientras apuntaba con el cuchillo hacia la figura que emergía de las sombras. Aproveché el momento para retroceder unos pasos, casi tropezando con el bordillo de la acera. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar en el pecho. La figura seguía avanzando, y ahora podía verla con mayor claridad. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, cubierto por lo que parecía ser un hábito oscuro, como el de un monje. Pero su rostro, ese rostro no tenía vida. Era pálido, casi translúcido, con ojos completamente blancos y una boca torcida que se curvaba en una especie de sonrisa antinatural. El hombre del cuchillo comenzó a dar pasos nerviosos hacia atrás, intentando mantener la vista en la figura mientras lanzaba miradas rápidas hacia mí. «¡Tú! ¿Qué mierda es esto? ¿Es alguna clase de broma?», me gritó, pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Ahora estaba teñida de miedo. No sé qué es eso», balbuceé con la garganta seca y las piernas temblando. De repente, la figura se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta podía escuchar el eco de mi respiración en el callejón. El hombre levantó el cuchillo, como si pudiera protegerlo de lo que fuera que estaba delante de él. Entonces ocurrió. La figura se movió con una velocidad imposible, deslizándose hacia el hombre como una sombra que cobra vida. Antes de que pudiera reaccionar, una de sus manos, alargada y cadavérica, lo agarró por el cuello. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico mientras el hombre luchaba por soltarse, pataleando y emitiendo sonidos ahogados. «No, déjalo», grité sin pensar, pero la figura ni siquiera me miró. En cuestión de segundos, el cuerpo del hombre se desplomó como un saco vacío. La figura lo soltó y giró lentamente la cabeza hacia mí. Sentí que mis piernas se paralizaban mientras su rostro se iluminaba, con una mueca que parecía un cruce entre burla y hambre. No esperé a averiguar qué quería. Dejé caer la bolsa térmica y corrí hacia la moto, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo gritaba de puro pánico. Cuando llegué, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Encendí la moto justo cuando escuché un ruido detrás de mí, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el suelo. No me atreví a mirar. Aceleré con todas mis fuerzas, dejando atrás el callejón y las calles empedradas, con el sonido del motor resonando como un grito desesperado en la quietud de la noche. No me detuve hasta llegar a una plaza más concurrida, donde las luces eran más brillantes y había gente en las terrazas de los bares. Aparqué la moto y me dejé caer al suelo, jadeando y mirando a mi alrededor, esperando ver si aquella cosa me había seguido. Pero no había nada. El cuchillo que el hombre dejó caer seguía en mi mente, no por el arma en sí, sino porque justo antes de escapar, me pareció ver algo extraño grabado en la hoja, un símbolo que no entendí, pero que parecía tener una conexión directa con lo que acababa de ocurrir. Esa noche no volví a casa, ni siquiera volví a trabajar como repartidor, pero cada vez que camino por las calles de Toledo, no puedo evitar sentir que algo me sigue desde las sombras, algo que no he podido olvidar, algo que no me ha olvidado a mí.